7 degrees. ¡Güey! ¿Qué hola amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que tres carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más. Bélico. Un poquito más bélico, belicoso e interesante. Para todas las personas que vienen del Patreon ya conocieron a nada más y nada menos que al profe Nicolás Fernando Yantén Quiroz, así casi digo tu culpa, así. Que vive en la calle. Que justo estábamos platicando en el Patreon sobre, bueno, más bien, antes de empezar de los spoilercitos del Patreon, vamos a presentar a nada más y nada menos que al destacadísimo invitado del día de hoy. Pues él es historiador, profesor universitario y especialista en historia antigua, principalmente la Roma republicana y en teoría de historia militar. Él es licenciado en Historia y Ciencias Sociales por la Universidad de Valparaíso en Chile. Platicando en el Patreon, sabemos que país hermano, Nico hermano, ya eres mexicano. Y pues eres maestro y de hecho le estás diciendo que estás terminando el doctorado en historia en la UNAM, en México. Bienvenido, Nico, ¿cómo estás? Bien, aquí muy feliz de estar aquí otra vez con ustedes y muy contento pues de participar y de compartir estos conocimientos con toda la gente que le interesa, así que démosle, como se dice allá en mi tierra. ¡Ay, buenísimo! Justo venimos del Patreon con unas tremendas recomendaciones que yo no me esperaba. Recomendaciones cinematográficas. Salud. Gracias, Saludcita. Ay, cabrón. Mamadoras del programa. Sí, Sí, pinche mamón. De un historiador, ¿quién lo hubiera esperado? ¿Verdad? Uy, no, si no me dices no me entero. No, pero la verdad súper valiosas son de esas que dices, ya, porque ya luego tenemos cada canal que dice, voy a recomendar la película de Lego 1, 2 y La película de Lego 1 es increíble, Es güey. buena, es buena. No te metas con ella, güey. Lego y Lego Batman, Everything is carajo, awesome. güey. Neta, joyas, güey. Y el que opine lo contrario, que me diga y nos vamos a dar en la madre. La película de Lego es muy buena. Pero pues el día de hoy, si ustedes ya leyeron el bonito título de este capítulo, pues va a ser un poquito complementario, pero lo prometido es deuda. Y como les habíamos platicado ya en los capítulos de las Guerras púnicas. de las guerras púnicas, y también tenemos capítulos de las guerras púnicas y capítulo de Aníbal Barca, creo que tenemos del papá y del hijo. Les quedamos a deber y muchas personas nos pidieron hablar pues de la batalla pues romana más icónica de la historia, ¿no? Lo podríamos poner así, ¿no? Que es la batalla de Canas. Icónico. Icónico. Iconic. Así es. Nosotros muy emocionados, muy felices porque al fin tenemos fuentes de verdad. Fuentes de verdad aquí el Carajo. profe. Ya no es fuentes les vale verga, ahora es fuentes este güey. Ya no es de los deseos, ya no es las fuentes de Ortiz. Ya no son las fuentes tenemos flotantes, ya Sí, son claro. fuentes. No, estamos muy contentos, muy felices, la verdad. Ahorita nos vamos a disfrazar, pero es que vienen en camino, todavía siguen en el Herrero. Están en los Pirineos, ahí vienen. Están en los Pirineos, Están en la vienen forja, para allá. exacto. Están en la forja los yelmos. Y bueno, pero antes que nada de empezar, ¿te quieres presentar, por favor, nuevamente para la gente que no te conoce? Sí, claro. Bueno, soy Nicolás Yantén, tengo 38 años, soy del signo Escorpión. Puro guapo, Scorpio. Está bueno. Mañana empieza Leo Season, raza. Mañana es 23 de julio. Y tengo que decir que los Leo de julio son unos mensos y son mecos. Los chidos somos los de agosto. Y ya. ¿También eres de agosto? Es que mi novia también es Leo de ¿Leo agosto. de agosto? Sí, Tu del novia 5. ha de ser una persona increíble. Oh, sí lo es, claro que sí. Por aguantarme partiendo por ahí. Bueno, Ajá. ¿qué más? Bueno, como les digo, doy clases a la Universidad de Anáhuac. Bien. Llevo dando clases, yo creo que desde hace unos 15 años, por lo Órale. menos. Ok. Y pues me dedico especialmente a temas de la guerra antigua, aunque en general, pues temas de historiografía militar o de la guerra, como te comentaba, digamos, trato en general. Y particularmente me gusta mucho, sobre todo, la relación de la teoría política, en particular con la guerra, porque la guerra no se trata solo de, como vamos a ver ahora durante el podcast, no solamente es hablar de las espadas, sino de quién la porta y por qué. Exacto, Ok. sí. Sí, no nada más es de los catorrazos, sino todo lo que lo rodea. A mí el que me gusta mucho ver es el mapa de Sebas, por eso, güey. Porque es El mucha mapa historia de Sebas militar, es güey. fuente de este podcast. Es buena. Fusilándote las fuentes. Y claramente, güey. Y memorias de pez, Ajá, también memorias es de buena. pez y el mapa de Sebas, claramente les copiamos todo, güey. ¿De qué hablan? Y lo Y decimos. Academia Play, que se va a la mierda. Sí, ching su madre. Que chingue su güey. madre Academia Play. Idem. Y pues bueno, antes de empezar, vamos a leer unos cuantos comentarios que tenemos por ahí. Adelante.
Yo voy a comentar que estoy muy feliz, güey, porque otra vez estamos en YouTube Music, güey. Por lo cual, pues muchos de ustedes nos están escuchando a través de YouTube Music. Muchas gracias. Porque un güey me pone, ay, pensé que era otro capítulo de geopolítica para tontos, pero es el mismo. Pero Está bien, lo volveré a escuchar. ¡Qué huevo! ¿No? Espera, que de hecho yo quiero hacer un spoilercito para todas las personas que nada más nos escuchan en Spotify. Lo más probable es que se perdieron el capítulo de la semana pasada, porque el capítulo que salió el miércoles 23 nada más salió en YouTube, porque nos estamos cambiando de distribución de distribuidor de podcast, entonces no podemos subir nada a plataformas de audio. Entonces, si están escuchando este capítulo y dijeron, ay, ¿por qué la semana pasada no hubo capítulo? Pues sí hubo, ¿cómo la ven? Y está en YouTube, entonces vayan a verlo. Perdón. ¿Qué más? Espérate, A ver, perdón. tenemos aquí comentarios. Aquí Miranda Martínez dice, hola tonotos, ¿para cuándo la Segunda Guerra Mundial? Hagan uno de la Guerra de las Coreas o uno de la historia de Australia. Estaría bueno. Bueno, la Segunda Guerra Mundial ya lo hemos contestado muchas veces. Eso va a ser, y nada más va a ser, cuando lleguemos a los 100,000 suscriptores en YouTube, que estamos un poquito más del 60 y tantos %. Entonces, sí se puede. Y pues, a mí me encantaría poder tener al profe de regreso en la serie de la Segunda Guerra Mundial, porque si hay batallas icónicas, pues están también en ese conflicto. Acaba de llegar un comentario del capítulo que tuvimos con Jay de la Cueva, que si sí armaste el playlist de Classic Rock Universal. Sí, está ahí en YouTube. Sí. Que por cierto, se murió Ozzy Osbourne, güey. Ay, no me lo digas, por favor. Sí, se murió Ozzy Pensé que Osbourne. ya que no iban a Gran decir sionista y gran músico. Hijo de puta. No todo podía ser perfecto el cabrón. Ni modo. Pero bueno, el icónico creador del heavy metal ya se nos fue al cielo de los capibaras, diría por ahí un compita. Al cielo de los capibaras. Bueno, de los murciélagos en el caso. Al cielo de los murciélagos. Sí. A poder quitarle la cabeza a las palomas y a los murciélagos que él guste y quiera. Que le digo a mi hermano, le dije, güey, ¿se murió que a los 76 años? 76. Le digo, güey, para una vida de estarse periqueando como 50, güey, creo que sí aguantó bastante, ¿no? Más del 60% de toda su vida estuvo bajo la influencia de algo. Sí, güey, Bueno, dirían del demonio algunos, pero... Sí. No, porque no se murió a los 27. No, estaría maldito. Sí, estaría maldito. Bueno, Sí, güey. Diana Zavala dice, es mi primer episodio. Órale, el de Helen Keller fue tu primer. ¡Qué chido! Y pensé que iba a quedar tonta, jajaja. Pero no en esta ocasión. Conocí la historia de Helen Keller y Ann hace muchos años. Las dos fueron muy chingonas para lo que Ann logró enseñar y lo que Helen logró aprender. Me gustó el formato y ya tienen una nueva traumadita /fan. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias. Te queremos mucho. Aquí tengo uno sobre la cuestión de si los eugenistas y los fascistas son lo mismo. Ajá. Dice Julián Prieto 919. Hola, en mi opinión no podemos llamar fascistas a alguien eugenesista, caemos en el mismo saco. Quienes dicen que los defendemos a Palestina somos pro Hamas. Era eugenesista y no por eso automáticamente eres fascista. El fascismo es algo tan oscuro que no podemos catalogar como fascistas a todos o perdería la fuerza en su mera palabra. Ahora, excelente capítulo, señores, y gracias por abordar el tema del lenguaje. Y le diré a mi amigo discapacitado que sufre de incapacidad mental por ser pro Trump y pro Milei, sino que vive con esa incapacidad. Que no la sufre, solo vive con ella. Ok. Buenísimo. Pues entonces yo creo que ahí podemos dejar los comentarios de esta semana. Y ahora sí, nada más para refrescarles un poquito la memoria de lo que estaba pasando y cómo fue que llegamos a los catorrazos máximos en la batalla de Canas, los catorrazos Maximus. Ahora se escucha la música de Gladiador. Esos eran los tambores de Moria, ¿no? Así. Literal. No, pero yo quería comentar la noticia de que otra vez Estados Unidos se salió de la UNESCO. ¿Cómo ven a mi carnal? No, se había salido de la OMS. De la OMS. Lo de la UNESCO es nuevo, güey. Sí, lo de y la es UNESCO algo fue terrible. apenas. Es algo terrible porque la UNESCO, recuerden que es el que se encarga de cuidar los patrimonios materiales e inmateriales de la humanidad en cada país. Incluyendo brinda la recursos, gastronomía brinda mexicana, especialistas. ¿no? Entonces, básicamente, todos los patrimonios materiales e inmateriales de Estados Unidos pueden valer madres. ¿Sí? Porque ya no van a estar catalogados, ya no va a estar dentro de... Porque ya no van a tener financiamiento y ya no va a haber quien los cuide o que digan como, hey, si lo destruyes va a estar mal, bro. Oye, una pregunta, Teca, pero ¿cuáles son esos? No tengo idea, pero por ejemplo... Yo de México conozco al menos 3. Por ejemplo, patrimonio inmaterial de la humanidad. Por ejemplo, patrimonios inmateriales de la humanidad, que el nuevo que es, por ejemplo, la ruta birrárica,
¿no? La ruta Birraritari, que se acaba de catalogar como Patrimonio Material de la Humanidad por parte de la UNESCO, es el peregrinaje que hacen los Birraritari, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé si en Estados Unidos cuáles sean, pero pueden ser muchas cosas, güey. Pues dice aquí que Estados Unidos no tiene ningún elemento inscrito en la lista representativa del ¿Ya patrimonio ves? cultural. Yo Ah, decía, no mames, de la entonces humanidad. no valieron verga. Nada más valen verga, güey. ¿Qué pedo? Se me hace muy raro porque también tienen indígenas americanos, güey. Sí, O pero sea, ya es todo privado, acuérdate, no es que cada quien hace lo que puede con Bueno, su- eso sí. su Se me hace voluntad. extraño, güey. O sea, sí se me haría raro porque algo tendrían que tener, güey. Pero la UNESCO no nada más eso. O sea, la UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Sí. O sea, Promueve eso, o exactamente. sea, promueve eso. Entonces, pues de hecho ya Estados Unidos se había salido antes. O sea, se salió en 1984 con Ronald Reagan. Qué raro. Qué raro, qué raro, ¿no? Después regresa en el 2003 con Bush. Qué raro. Qué raro, ¿no? Después del conflicto de la guerra de Irak, ¿no? Y después se sale otra vez en el 2017 bajo la presidencia de Donald Trump 1, ¿no? Que es la secuela, sí. Ya que estás contando como el imperio, así. Va 1, parte 2. Parte 1, parte 2, exactamente. Uy, Dios. Y que justo en el 2017 se salieron alegando tendencias anti-israelíes dentro de la organización, que no me sorprendería que This Time Around fuera exactamente lo mismo. Y luego regresamos en el 2023 y dijo Joe Biden, bueno, órale, sí, vamos de regreso, ahora sí queremos volver a estar. Especialmente frente al avance de China en organismos internacionales, como que estaban tratando de recuperar el liderazgo global. Y pues otra vez pues se sale Sí. pues, hoy 22 del 07 del 2020. Qué bueno, a ver si los güeyes están cortándole los ingresos a la educación a las universidades privadas, güey, como Harvard, ¿no? Para que dejen de meter estudiantes Pero extranjeros. es que ellos son woke. Es que ellos son woke, Imagínate hermano. un inglés así súper pro Trump y lo corren, así como, vale, verga. Yo también soy racista, bro, por favor. No has visto, pero sí, pasaron cosas tan raras como los venezolanos que andaban apoyándole y mira después lo que le pasó. Ay, ¿quién fue? Y los cubanos también. Apenas Sí. alguien subió un video muy interesante sobre los los Latins, ¿no? Que Ajá. apoyaron a Trump y ahorita lo están regresando a sus países, ¿no? Porque pues justamente Trump dijo como ya no los necesito, pero muchas gracias a todos ustedes, los vamos a deportar. Y como apenas viste que encerraron a 2 mexicanos en Alligator Alcatraz, que uno estaba de turista y el otro está legalmente allá, güey. Órale. Y están ahorita en Alligator Alcatraz, los agarraron nada más porque sí. Como no pudieron comprobar de inmediato su visa de turista y su residencia permanente, están ahí encerrados Es que ya no hay ahorita, due process. No, ya no hay due te process, están güey. deteniendo y no preguntas. Si tienes un tatuaje ahí que tenga la Virgencita de Guadalupe, va para adentro. Pero sí. Hay que Oh, decirle no. a Dani Trejo que no debe tener Hay, cuidado. hay que Dani Trejo que ande con cuidado y que mire sus espaldas. No, pues Saludos a Dani Trejo. ¿cómo se llama tu compatriota el chileno? Pedro Pascal. Pedro Pascal, güey. Imagínate, Pedrito Pascal en Alligator Alcatraz, güey. Uy, no. Muchas chicas no les va a gustar eso. Creo que deberían de meterlo a Alligator Alcatraz para hacer un verdadero movimiento y conciencia en contra de ese tipo de cosas, güey. Sería una Así buena que opción. encierran a Pedro Pascal en Alligator Alcatraz. Lo escucharon aquí en Esteban. y Pedro Pascal escuchándonos, hijos de perra. Buenísimo. Pues bueno, yo les voy a contar un poquito los antecedentes de cómo fue que llegamos a estos magnos catorrazos, ¿no? Para los que no recuerden, vamos a hablarles en el contexto de las guerras púnicas, ¿no? Que las guerras púnicas, recuerden que fueron pues esta serie de 3 guerras entre Roma y Cartago. La tercera fue la más chafa de todas. Pero pues Oye, pero esa acabó la guerra, o sea, ¿qué pasó? Sí, pero, Sí, pero a ver, ya. Además, acuérdate lo que dice Polibio, que básicamente Cartago dejó de existir y Sí. le pusieron sal en la tierra. Sí, o sea, de tierra quemada, como le dicen, ¿no? Ajá. Ah, que algo bonito es que Cartagena viene de Cartago, güey. Eso Así está es. chido. Sí, así es. Sí, viene. Eso está lindo. Pero bueno, No, hasta ahí. Nada más era mi aportación. Bueno, uno de los balnearios más populares de Santiago de Chile es Cartagena, de hecho. órale también. Oh. Sí, también Y en Cartagena roban. Sí. En Cartagena, Colombia. En Cartagena, España, no sé. Pero en Cartagena, Seguro la Colombia calle de roban y Cartagena estafan. aquí en el centro histórico también. Bueno, en Chile, la de Chile también roba. Güey, entonces es el común denominador, güey. Es el común Se denominador. llama Cartagena un lugar, automáticamente es peligroso, güey. Es peligroso, sí. Ok. Pero bueno, en estas guerras agarraron a catorrazos estas 2 grandes potencias del Mediterráneo occidental, Roma y Cartago, ¿no? Entonces, recordemos que la primera guerra púnica que fue del 264 al 241 a.C., que fue principalmente naval y se disputó por el control de Sicilia, que era una isla estratégica, que fue pues justo donde Roma desarrolla pues toda su potencia naval, ¿no? Tenemos como pues los testimonios de las primeras batallas navales que
en donde entra Roma y le dan en su madre durísimo hasta que justo que relata por ahí el chismecito histórico, que fue pues que al comenzar la Primera Guerra Púnica, pues Roma no tenía experiencia naval y que su ejército era muy poderoso en tierra, pero pues en el mar cojeaba, ¿no? O sea, pues era más territorio de Cartago, ¿no? Pero Así es. que tenía una Y de flota- los griegos también. Y de los griegos, ¿no? Que tenían pues una flota imponente y ya tenían hasta veteranos navales, ¿no? Así es. Pero pues todo cambia cuando los romanos capturan pues este barco cartaginés que encalló durante la tormenta y en lugar de destruirlo, pues dijeron, güey, como los chinos, así de que lo que no es para toda la vida es para toda la banda, ¿cómo crees? Toda la pandilla, güey. Para toda la pandilla. Entonces pues, lo usan como modelo para construir la flota entera y ahí es cuando Roma se convierte como... Eso es pues, la invención de la ingeniería Inversa. inversa. Así es. Puede será, ser, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Sí. eso, ahí se inventó la ingeniería inversa, güey. Bueno, es deshagan que- ese barco y vuelvan a hacer y luego lo deshagan. No, es que los barcos también en esa época, un pequeño paréntesis, sí porque se han encontrado, sobre todo en el hallazgo de esta batalla, no me acuerdo cómo se llama la batalla naval que ganan los romanos, en la que se descubrió que los barcos se ensamblaban como rompecabezas. Ok. Porque todos pensamos que eran como tablón por tablón encima, y la verdad es que no. Y por eso, por ejemplo, tú ves en la Primera Guerra Púnica que hay encuentros de, no sé, 50, 60 trirremes. Trirremes se llaman o quinquirremes. Batalla de Milas, Creo que es de Milas o Cabo Ecomo, Isla Gades, Aquio. O Milas. No. Debe ser la de la Actium. isla... No, Actium no, es posterior. No. Pero bueno, O sea, Ajá. el tema es que se construían de esa forma y como se hacían así como preensamblados, de esa forma entonces después podías tener 3 batallas consecutivas de 50 dirremes Milae. y los podías hacer, creo que es Milae, y los podías tener ahí hechos ya. de esa forma, claro. No, porque- y, pues supongo que si eran dañados en la batalla, eran muchísimo más fácil de volver De a construir volver a o de construir. reparar Así que, es. que si todo estuviera pues ensamblado desde cero, ¿no? Entonces, Ujú. pues es cuando Roma copia el barco del diseño pieza por pieza e hizo más de 100 réplicas en tiempo récord, pero como aún no sabían pelear en el mar, inventaron nada más y nada menos que el Corvus. Así dijeron, bueno, si no podemos pelear en el mar, tenemos que traerlos a pelear como en tierra, ¿no? Y de hecho, pues aquí tengo el paréntesis rápido de que creo que no lo platicamos en los capítulos, pero si lo recuerdan, que era el Corvus, pues era como una especie de puente con ganchos, ¿no? Que con lo que... Sí, que como un garfio que caía. Ajá, justo, que los colgaban y cuando los barcos romanos se acercaban a los enemigos, pues el Corvus se dejaba caer como sobre la cubierta naval y pues los enganchaban como si fuera una trampa, ¿no? Entonces los soldados cruzaban y ahora sí peleaban como si estuvieran En en tierra. tierra firme, ¿no? O sea, Así que era pues, o sea, lo fuerte de los romanos, Güey, a mí ¿no? si yo me pongo a pensar en esas batallas antiguas, si ahorita las batallas de la Segunda Guerra Naval, güey, las navales o la batalla de Trafalgar, ¿no? Cosas así, era terrible estar en guerra. Imagínate en ese tiempo, güey, o sea, que eras 200 pelados en un barquito de madera que neta se podía hundir nada más por una pequeña tormenta y ahora enfréntense entre todos, güey. Sí, no mames. O cuando hablamos del fuego griego, o sea, imagínate, ya llegaron los yelmos romanos, estaban en la forja, pero pero ya llegaron aquí. Pero bueno, Es que entonces, se usaron en Cartago y por eso yo sí, creo que- vienen desde Cartago. Órale. Ah, yo quiero. Sí, la bolsa del Walmart. La bolsa del Walmart. viene de- Estaban en la forja del Walmart. Órale. Ok. Oye, ese que estuvo en Iztapalapa, ese, ¿no? Claro, Ah, sí, güey. ese es de Romano de De hecho, yo participé en la Pasión de Cristo. Ese es yelmo español, güey. Bueno, este no. Está... Ese es como medieval, ¿eh? Ajá. Se llama capacete ese. Ah, bueno, eso. Un capacete, un El capacete. un tío. capachete. Un capacete, tío, demonios. Mira, Mira, Se para, los- para no hacer que el prof pase penas, me lo voy a poner yo. Oh, siento el poder. Adelante. Y seguramente escucharán ustedes el eco que se hace adentro de mi casco. Pero bueno, entonces, pues gracias a esta innovación, pues Roma gana su primer batalla naval en la batalla de Milas en el 260 a.C. y pues cambió el equilibrio de poder en el Mediterráneo, ¿no? Entonces, pues como resultado de estas batallas, pues Cartago perdió el poder y pues casi toda su lana, ¿no? Entonces aprovecha para expandirse hacia Hispania, que era pues en lo que hoy es España, y bajo el liderazgo de Amílcar Barca, ¿no? el bonito protagonista de esta historia, ¿no? Ah, no, bueno. Una cosa antes, perdón, ¿eh? Roma conquista su primera provincia en Sicilia. De hecho, el concepto provincia son 2 palabras. Hasta ese momento Roma lo que hacía era incorporar a los otros pueblos y los consolidaba dentro de su propio territorio y los llamaba aliados. Ok. Cuando los romanos llegan a Sicilia y la conquistan como territorio, se convierte en provincia, o sea, para vencidos. Para vencidos. Oh. Eso significa provincia.
¿Quieres que te lo cambie, güey? No, está bien. Que te estás quejando del eco, este no genera eco, güey. Es que mira, está grandote. Gracias, hermano, y eso que todavía no lo saco. A ver. Pásense, a ver. Me siento... Este es como de un legado y ese vendría siendo un legionario, digamos. Ándale, mira, este sí. Sí, yo soy más del pueblo, Sí, güey. tú eres cabezón, No me llamo Tecaye Watson, güey. Yo soy del pueblo, güey. Este güey viene de Hispania, güey. Es el heredero de Pablo Cornelio Escipión. Cornelio Escipión. Cornelio Escipión. Y pues ya, ahora sí llegamos a que pues con este resultado de que Cartago pierde pues todo el poder y el dinero pero aprovecha irse a España, pues es como las causas de la Segunda Guerra Púnica, ¿no? Que ya casi nos estamos acercando a la batalla, ¿no? Que es como pues la parte de la expansión cartaginesa a Hispania y pues tras la derrota, acuérdense que Cartago empieza a conquistar territorios en la península ibérica, ¿no? Que pues para ellos era muy importante porque pues era muy rico en materiales, hombres y recursos. Y minas de plata. Y minas de plata, ¿no? Entonces, pues, ahora sí, Aníbal, el protagonista de esta historia, pues en este momento era un joven comandante cartaginés, se volvió extremadamente popular y poderoso porque conquistó Sagunto, ¿no? Que era la ciudad aliada de Roma, que está muy interesante porque Sagunto, para los que no recuerdan el capítulo, pues era una ciudad ibera ubicada en lo que hoy es Valencia, ¿no? En España, ¿no? Pero aunque estaba en el sur del río Ebro, que acuérdense que el río Ebro pues era una frontera pactada entre Roma y Cartago. Decían, güey, pues de arriba es de Roma y de abajo es Cartago. Pero, pues, Sagunto estaba en la parte del sur del río Ebro y pues decide aliarse con Roma, ¿no? Entonces, pues, los de Cartago dijeron, qué vole. Como que está saliendo con los romanos, ¿no? Entonces, pues, ellos lo toman como una provocación directa para los cartagineses y pues ahí es cuando el general Aníbal Barca, joven pero decidido, asedió Sagunto en el año de 219 a.C. durante 8 meses, güey. Un asedio de 8 meses. Sí. Que, pues, la neta, los saguntinos resistieron ferozmente esperando que Roma acudiera a su rescate, pero, pues, nunca llega la ayuda. Y, finalmente, Aníbal toma la ciudad, la saquea y vende a todos los habitantes como esclavos, ¿no? Pero ahí es como Roma ya se enoja, ¿no? De que, ¿cómo que lo hiciste, güey? ¿Qué te pasa, es como hermano? Que hubiéramos tenido 8 meses para hacer algo, ¿no? Pero bueno, después de 8 meses... A ver, güey, imagínate cuánto te tomaba al menos un par de meses llegar, güey. Organízate y llega. Sí. Bueno, a ver, el viaje duraba un par de semanas, pero organizar un ejército, levantar un par de legiones que en ese tiempo se elegían y todo eso, pues, te podías tardar medio año. Sí, pues, Súper madre, no, güey. Sí, es un poquito Y difícil. entrénalos, güey. Sí, avillados así. Pues sí, justo, ¿no? Entonces, pues Roma lo toma como, pues a veces como el acto que enciende la mecha y Roma exigió que Aníbal fuera entregado y Cartago dije, no te lo voy a dar, huevos, ¿cómo la ves? Y pues el resultado es que Roma le declara guerra a Cartago en el 218 a.C., iniciando así pues la Segunda Guerra Púnica, ¿no? Entonces pues ya para la Segunda Guerra Púnica pues Roma era mucho más fuerte en el mar y pues enviaron pues las tropas por dos frentes, ¿no? De que el Publio Cornelio Escipión, que fue el norte de Hispania, y Sempronio Longo a Sicilia, ¿no? Para preparar el asalto a África. Y ahora sí llegamos al contexto, pues, tantito antes, ¿no? Un poquito antes de que Aníbal llegara invadiera Italia. Estamos como en el año 217, más o menos, ¿no? Exacto. Sí. Y ahí es cuando ya, pues, Aníbal, que fue el más audaz y pues sin una flota, pues ahora sí podría empezarnos a platicar un poquito el profe, pues, ¿cómo decide cruzar los Pirineos este loco? Bueno, primero cruza los Pirineos y después cruza los Alpes. Sí. O sea, no es cosa... A ver, lo que pasa con Aníbal, en términos ya vamos a hablar más estrictamente militar, es que él sabe muy bien que no puede utilizar, digamos, dos elementos que son fundamentales. Por un lado, el término, o sea, sabe muy bien cómo piensan los romanos. Y eso es una cosa que, no sé si se acuerdan o si lo comentaron en su capítulo, cuando Amílcar hace jurar a Aníbal que va a odiar a los romanos todo el tiempo, en el templo de Janún, que se llama, dice que sí, los va a odiar toda la vida. Entonces se dedicó a estudiarlos mucho. Sí. Y se dio cuenta, pequeño paréntesis, hay un spoiler de esto, hay un capítulo de unos documentales que hizo la BBC hace unos 25 años más o menos, que hay un documental que me gusta mucho que se llama Aníbal, el peor enemigo de Roma. Okay. Ah, sí, yo sí lo vi. ¿Sí lo viste? Sí. Y ahí hace una frase que me encanta, que dice tal cual y resume muy bien la forma de entender la mentalidad romana, sobre todo en términos de guerra, que dice, los romanos son feroces, son fuertes, pero siempre hacen lo mismo, por tanto son predecibles. Ya. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué van a hacer los romanos? Lo que han hecho siempre. Como controlan el mar, sabe que no puede utilizar las vías normales de conquista que tienen los cartagineses. Entonces dice, vamos a hacer algo que ellos no se esperan.
Porque ¿qué es lo que van a hacer ellos? Como ellos piensan que Aníbal está encerrado entre los Pirineos y el río Ebro, porque ahí está encerrado en su ejército, piensan que llegando ahí, cayendo por las montañas o por el río, pueden cortar su avance sin problema. Sobre todo porque recordemos, todo el sur de España pertenece a los cartagineses y esas son sus bases de abastecimiento. Entonces, si cortan eso, saben que ya no tiene recursos. Entonces, Aníbal, ¿qué hace? Huye. Y además hay otro factor. No sé si vieron la fecha, pero cuando inicia la Segunda Guerra Púnica es pleno invierno. Sí. O empezando el invierno. Entonces dicen, a nadie se le va a ocurrir en su sano juicio cruzar la segunda cordillera más alta de Europa y la primera más alta de Europa entre otoño e invierno. Eso es un digámoslo así, un suicidio. ¿Y qué hace Aníbal? Pues pasa. Lo primero es pasar los Pirineos. Y entonces, ¿qué pasa? Los cónsules que van, recordemos, los cónsules se cambian cada año. Sí. Los primeros cónsules se dan cuenta que ya, como se dice aquí en México, ya te la voltearon la primera vez. Sí. Porque se cruzó los Pirineos. Y luego, cuando la ciudad de Marsella, actual Marsella, la antigua Masilia, que está justo en medio de lo que actualmente es el Mediterráneo occidental, controlaba toda la ruta comercial que iba desde el sur de España hasta, digámoslo, Tarento, o sea, toda la zona de Italia. Entonces, ese era un punto estratégico. Aníbal lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va caminando con su ejército hacia la zona de Marsella y cuando se da cuenta que los romanos van a desembarcar en Marsella, se va por el Ródano y da la vuelta por el Ródano. Y otra vez se los vuelve a brincar. Entonces, es un genio porque sabe siempre que lo que van a hacer, o sea, piensa como un romano, así un poquito usando spoiler de los Simpsons, ¿no? Acuérdense cuando a los hijos de Homero los quieren bautizar y no saben dónde los van a bautizar. ¿Qué dice Homero? Soy un santurrón idiota y me pongo el mismo suéter todos los días. El río Springfield, ¿no? Eso es lo que precisamente hace Aníbal. O sea, soy un cónsul romano, tengo 28. ¿Qué haría yo? Pues ataco por aquí. Pues sí. Y es lo que no hago. Ajá, es lo que no. Y entonces, ¿qué pasa? Llega el ejército romano a Masilla y dice, sí, ¿dónde están? Pues ya cruzaron. ¿Cómo ya cruzaron? Sí. Hace 2 semanas nos dijeron que estaba cruzando los Pirineos. Sí, pero ya cruzaron los Alpes. Y entonces resulta que ese Publio Cornelio Escipión, el primero, porque hay 2 Publio Cornelio Escipión, recuerden que los romanos tenían esa cosa extraña de carestía de nombres, entonces todos se llaman igual. Todos se llaman igual. Entonces, todos Cayo. O Cayo, o Quinto, o Sexto. Bueno, y entonces cruza los Alpes pensando que evidentemente pues, no lo van a agarrar. Y no lo agarran. Pero ¿cuál es el problema? Hizo una jugada estratégica genial porque no lo puede agarrar el ejército romano. Pero eso implicó entonces que necesariamente tuvo complicaciones en términos logísticos. Sí. Porque claro, sus bases están muy lejos y de lo que va a tener que recurrir necesariamente es de los recursos que hay en los lugares donde conquista. Sí. Y aquí viene un tercer factor. Roma es un imperio y como imperio, como todos los imperios que él pensaba hasta ese momento, evidentemente Roma somete a esos territorios y por tanto no creo que les guste mucho estar sometidos a esos territorios. Entonces Aníbal dice, voy a sembrar la semilla de la discordia entre los diferentes pueblos sometidos por Aníbal y por Roma, y de esa forma entonces voy a proclamar una revuelta y como se los enseñé a mis queridos alumnos de la Náhuac, los imperios no conquistan. Libera. Entonces aquí los buenos van a ser Aníbal en contra de los malos, que son los romanos, ¿no? Muy ¿Y qué español pasa? Shit, güey. Bueno, del imperio que tú quieras. Del imperio que quieras. Eso ya casi es una constante histórica eso. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Logran levantar a algunos de los pueblos del norte de Italia, los ligures que se llaman, que actualmente vienen siendo lo que es la zona de Génova. Y desde ahí entonces ganan las 2 primeras grandes batallas, que son la del río Trebia y la del lago Trasimeno. ¿Okay? Luego hay una serie de escaramuzas cuando los romanos se dan cuenta que le van enviando legiones y los va picando como si fueran carne de tacos, así. Entonces dicen, a ver, paremos esto, busquemos la forma entonces de acabar con este personaje, pero a la vez de una forma que sea muy concreta y sobre todo muy en términos políticos y simbólicos muy clara. Sí. Siempre se habla en términos de la historia militar de esta idea de la batalla decisiva. ¿Qué viene siendo la batalla decisiva? Pues el momento en el cual se van a concentrar tal nivel de fuerzas que los 2 territorios, o más bien los 2 agentes enfrentados, tienen que utilizar el máximo de su poder para poder acabar con el otro. Sí. Se entiende entonces que toda la campaña o toda la guerra se va a definir en ese conflicto. Sí. ¿Ok?
Ahora, ¿dónde está lo interesante de esto? Es que el concepto de batalla decisiva no es un concepto que usaran los romanos ni ningún pueblo antiguo. Sí, ¿no? No, es un concepto que se desarrolla desde el siglo XIX. Sí. ¿Ok? ¿Por qué menciono esto? Por lo que les comentaba antes, porque nosotros muchas veces pensamos que hablando de la historia antigua, estamos hablando en su época. Pero la verdad es que muchas veces, así como los anteojos que tiene Teca, estamos poniendo anteojos de otra época y por esos anteojos Sí, estamos viendo lo que se ve en la antigüedad. Entonces, cuando vemos estudios o historias de la batalla decisiva, los romanos no estaban pensando que era una batalla decisiva. Sí, era una más. Era una más, pero ellos lo que sí querían era demostrar su superioridad. Sí. Entonces la guerra no solamente está en términos prácticos, sino también tiene términos simbólicos. ¿Y cómo lo sabemos? Pues si quieren lo pueden buscar y lo leen. La cantidad de legiones que juntan los romanos en ese mes, creo que es principios de agosto, fines de julio del año 216, no me acuerdo la fecha exacta, pleno verano, en un campo con arena, ¿ok? En donde se supone que Aníbal está encerrado porque está puesto al lado del río Ofanto, que es un río que, digamos, no es de un caudal muy fuerte, pero sí corta prácticamente toda la llanura del sur de Italia. Esto es lo que actualmente sería la zona de los Abruzos, ¿ok? Como les decía a mis alumnos, la parte de aquí de la bota, ¿ok? Y en ese lugar entonces se va a dar la gran batalla. Y esa batalla entonces tiene esta representación de tenemos que acabar con el problema ya, pero no solamente con, digamos, matando o destruyendo el ejército, sino ojalá haciendo escarnio de Aníbal. Sí. ¿Ok? Pues, no sé, ya hablé mucho, no sé. No, tú sigue, güey, te estábamos escuchando, güey. Ok. Sí, sí. Porque como los veo así como, bueno. Entonces, el tema es cómo se distribuyen las tropas y sobre todo hay que entender una cosa. Aníbal no solamente era un genio en términos militares, sino que también de cierta forma era un personaje que tenía una habilidad diplomática muy buena. ¿Ok? Porque a fin de cuentas, los cartagineses cuando invaden el sur de España están buscando comerciar, pero también están buscando establecer bases, como les decía, logísticas. Y Aníbal creció desde muy pequeño viendo a su padre Aníbal y a sus tíos, todos los Barca, estableciendo esas alianzas con estos pueblos. De manera que entonces sabía muy bien cómo tratar con ellos de diferentes formas. Sí, pues el éxito de los cartagineses era el comercio, ¿no? Sí. Bueno, Ajá. son los nuevos fenicios, digamos, Ajá. ¿no? Sí, eran los nuevos fenicios, eran los grandes comerciantes del Mediterráneo y es por eso que generaron un chingo de dinero. No solo mucho dinero, sino que además también establecieron cosas que para nosotros ahora son como súper normales, pero por ejemplo el tema del color morado, no sé si lo sabe. Sí. El murex viene precisamente del tinte que se sacaba del molusco murex que estaba en las costas de Fenicia. Y ellos son los que expanden el murex por toda. Y otra cosa más importante, la primera base de lo que va a ser la escritura que nosotros conocemos en Occidente, que es cómo los fenicios entienden o interpretan el alfabeto egipcio y cuneiforme dicen hagamos algo más sencillo y eso lo exportan a los griegos y los griegos a los romanos y así llegamos hasta hoy. O sea, sí son un pueblo muy importante, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Los cónsules, Cayo Terencio Varrón, plebeyo, y Paulo Emilio, no sé si me acuerdo, si lo recuerdo bien, ahí lo pueden, Lo checamos. Cayo Terencio Varrón, Lucio Emilio Paulo. Lucio Emilio Paulo. Ajá. Estos dos grandes cónsules, Patricio. Recordemos siempre en Roma, en la época republicana, los cónsules se cambian cada año y hay elecciones. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque las elecciones se dan en el contexto de diferentes comicios. ¿Ok? La República Romana se estructura con lo que se llamaban los diferentes cargos, el cursus honorum que le llamaban, o también le llamaban curriculum vitae. Ok, entonces esa idea de la carrera de la vida tiene que ver con esa forma en la cual los magistrados, o sea, aquellos que hablan por el pueblo, los maestros, eso quiere decir magistrados, iban avanzando en diferentes etapas y iban llegando al cargo máximo. ¿Cuál es el cargo máximo? El cargo de cónsul. El cónsul tiene dos atribuciones importantes. Digamos que en términos políticos es el poder ejecutivo, pero también tiene un poder muy importante que es el poder del imperio. ¿Qué es el imperium? El poder del imperium en términos jurídicos y políticos representa dos cosas. Por un lado, el mando de tropa, o sea, solamente esta persona puede utilizar el poder de la fuerza, y el poder de hacer y utilizar, digámoslo así en términos político-jurídicos, hacer uso de todo tipo de ejercicio del derecho en contra de aquellos que estén
siendo conquistados por Roma. Ok. ¿Ok? No me voy a dar mucha vuelta en esto, pero el tema es que los romanos tienen diferentes poderes y entre esos diferentes poderes, la autoritas, la potestas, el imperio, solamente lo tienen los cónsules. Y los cónsules entonces tienen derecho a aplicar pena capital, ¿ok? Sí. Tienen derecho a juzgar a la gente que es provinciana y además mandan el ejército, Ok. ¿ok? O sea, hacen los poderes más importantes. Sí. Pero esos poderes, ¿de dónde los obtienen? Y esto es lo interesante. De los comicios centuriados. ¿Qué son los comicios centuriados? El ejército que los vota. Ok. Entonces, las diferentes asambleas de la República están establecidas de tal manera que cada asamblea vota cosas diferentes. Y para que lo entendamos, los romanos eran un pueblo muy militarista, sabían que el cargo más importante lo tenía que votar el pueblo. Sí. Pero el pueblo, ¿qué pueblo? El pueblo en armas. Sí, o sí. sea, los militares. El concepto militar, de hecho, viene de miles. Y Ok. miles en latín significa aquel que porta Aquí hay que arma. aportar más. ¿Ok? Y ahí viene militar, milis, ¿no? Entonces, esos legionarios, o sea, esas 8 legiones, ¿por qué están ahí 8 legiones? Porque son 4 y 4. ¿4 y 4 qué? Cada cónsul podía llamar a las armas a 2 legiones todos los años. Y los aliados tenían que aportar con 4 más. Entonces, 2 y 2, 4 y 4 nos da 8. Sí. ¿Ok? Si más o menos cada legión tiene entre 5,000, 4,200, hay hasta 6,000 hombres, más o menos, si a eso le sumamos la cantidad de caballería, que se suponía que en la época tenían que ser alrededor de 1,000 a 1,200 hombres, estamos hablando de una cantidad bestial de alrededor de entre 80 a 85,000 hombres. Güey, Sí. ¿cómo mueves a tanta gente, güey? O sea, es un estadio azteca. Sí, sí, sí. Literalmente. Básicamente es un estadio azteca. Es un estadio azteca, güey. Pero todos armados y entrenados, ojo. Ahora, ¿dónde está lo interesante? En esa época, más o menos por la demografía, la ciudad de Roma tenía alrededor de entre 450, 500,000 habitantes. O sea, los mayores cálculos tienen eso. Entonces, calculemos. Sí. O sea, 40,000 de esos personajes están en la batalla de Canas. Sí. ¿Ok? Ahora, de esos 80,000 hombres, hay alrededor de 50 senadores. En esa época el Senado se componía de 300 hombres. O sea, un buen porcentaje de Sí, senadores. sí. Es un ¿Ok? sexto. Exacto. Un sexto de los senadores. Un sexto de los senadores de Roma. Y además una gran cantidad también de lo que se llama los equites, que vendrían siendo la clase media romana. O sea, los que hacían el trabajo de artesanos y de comerciantes. ¿Ok? O sea, básicamente Roma puso lo mejor que tenía ahí. ¿Ok? La creme de la creme. La creme de la creme, exactamente como dicen los queridos franceses. ¿Ok? Y del otro lado, ¿qué nos tiene Aníbal? Aníbal nos tiene un ejército que es la mitad de la cantidad de estos hombres. La mitad, ojo. La mitad. Y además, sumamente variopinta. ¿Ok? Sí, era un mole. Es, como dicen aquí, de chile, mole y pozole. O sea, de todo. De 7 chiles. Era un ejército de 7 Exacto, chiles. sí. No hay estado de la República que aguante esa cantidad de chiles. Así, digamos. Aparte de chiles que no se llevaban bien entre ellos, güey. Es que ese es el tema. Ajá. Así es. Entonces tienes, por ejemplo, una cantidad de tropa de infantería, o sea, los que van a pie, que son íberos. Y cuando hablamos de íberos, estamos hablando de celtas, celtíberos, lusitanos, asturianos, vascones, etcétera, etcétera. O sea, en historia generalmente hacemos estas cosas de reduccionista por una cuestión didáctica. Sí. Pero hablar de íberos en esta época es hablar de 6, 7 pueblos diferentes. Sí, exacto. ¿Ok? Para que no digan, eran españoles. No, sé, español, sí, el concepto de España es ya muy viene posterior. mucho después, exacto. ¿Ok? Eso es un lado. Por otro lado, tenemos a las tribus celtas rebeladas precisamente por Aníbal en el norte y el sur de Francia. También pasaron por los dos lados. Ligures, etruscos, etc. Y además, por si esto fuera poco, la base de su ejército, que si bien era un ejército, la mayoría mercenario, tenía una base profesional, digámoslo así, de tropas, que son los infantes libios, libio-cartagineses, que son básicamente una falange armada en el sentido como lo hacían las falanges de Alejandro Magno y de Sí, todos sí, los sí. diádocos, que son el ejemplo de la guerra de la época. ¿Ok? O sea, básicamente una falange con lanzas. Y entonces lo interesante es que cuando se distribuyen en el campo, me estaba faltando, por supuesto. La caballería de los cartagineses tiene una peculiaridad. Por un lado, tiene evidentemente una caballería propia de Cartago, también de diferentes tribus, pero hay una tribu que es muy importante y que de hecho en la batalla de Zama va a dar la vuelta a la batalla, que es la tribu de los númidas. Okay.
¿Por qué los númidas son importantes? Porque los númidas no son el típico... Hay que pensar esto en la antigüedad. No, por más que hayamos visto Gladiador y otras películas, Sí. no existen los estribos. Por tanto, por más que hayamos jugado el Age of Empires 1 o cualquier otro de esos juegos de estrategia, que usamos la caballería para cargar en contra de la infantería porque Sí. la barre, en la antigüedad eso era imposible. Sí. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque los caballos no tenían estribos. Los caballeros, los jinetes, se sentaban en una especie de silla que tenía como unos arzones altos. Entonces se movían adentro y de esa forma, entonces, si tú quisieras atravesar a alguien con una lanza de la Sí, época, te vas con te todo vas y- con todo y con todo y exacto. la lanza. Entonces, lo que hacían los jinetes antiguos era atacar con lanzas, pero frenaban y lanzaban, arrojaban lanzas, o bien lo que hacían los arqueros partos, por ejemplo, que eran muy famosos, y que luego van a ser los mongoles, es que hacían que el caballo se fuera hacia adelante mientras ellos disparaban hacia atrás. Ok. ¿Ok? Y los númidas hacían eso. No con arcos, con lanzas. Sí, aprovechando el momento Pero del exa- caballo para lamentarla Eran, rapidísimo. exacto, eran muy hábiles con el manejo del caballo y de hecho no montaban en silla de montar, dicen los propios romanos, lo dice Polibio, y movían el caballo ni siquiera con riendas, sino que ataban las riendas a los pies. Órale. Ok. Y la movían con los talones a los pies. A los pies. ¡Wow! O sea, ese era el nivel de practicidad que Sí. tenían Los númidas. los númidas, ¿ok? Por eso son muy importantes en esta batalla. Entonces, ¿cómo inicia la batalla? Marco Terencio Varrón y Lucio Emilio Paulo, entonces, distribuyen el ejército romano típico. Legiones en el centro y las dos alas de caballería a la izquierda y a la derecha. Adelante, no sé si vieron esto en los podcasts anteriores, pero el ejército romano tenía 4 unidades muy relevantes a nivel de la infantería. Primero está la primera línea, ¿no? Que son los vélites que se llaman, que vienen siendo infantería ligera que no Son los que utilizan tienen lanzas nada más, ¿no? lanzas y arrojadizas. Ajá, arrojadizas. Exacto. Y que usan como una especie como de piel de oso De- o sí. de lobo Sí, sí. que van adelante, ¿no? Ellos vienen siendo la infantería ligera, pero también son lo que digamos en estos juegos de computadora los scouts, ¿no? Los scouts, sí, los sí. que van ahí buscando las cosas, ¿ok? Porque los romanos, esto hay que decirlo, en toda su historia fueron pésimos jinetes. Tenían una caballería muy mala. Sí. Entonces utilizaban a otros pueblos para que les dieran su caballería y ellos utilizaban estos vélites. Luego, entonces estaban organizados, digámoslo así, en cuerpos que iban desde cierta edad, más jóvenes hasta más viejitos, dependiendo de la cantidad de recursos que tuvieran. Mientras más joven eras considerado un astati. Los astati básicamente vienen siendo soldados de infantería que usan casco, que usan un escudo oblongo, o sea, más largo que ancho. ¿Ok? Básicamente una puerta, chicos. y ese soldado utiliza una espada corta. En este momento todavía no es la Gladius hispaniense, ya lo haremos en algún momento de ella. Y especialmente lo que los distingue de los siguientes cuerpos es que no usan armadura. ¿Por Ok. qué razón? Porque como son jóvenes y son campesinos, recuerden que el romano promedio es campesino y también soldado, no tiene tantos recursos porque pues, no lleva tanto tiempo con su tierra trabajándola. Entonces, recuerden también que los ejércitos en la antigüedad no era una cosa así como, oye, como se ve por ejemplo en Gladiador 1 o 2, sobre todo en la 2, esta idea de nos van a atacar, oye, hay que ir al almacén de armas a sacar las armas. No. Sí, sí. La no, gente no. se presentaba y decía, usted tal día, un poquito como se ve en Mulan. Sí. Sí. Si vieron Mulan, ¿no? Esa idea de, oye, te llega la carta así como, oye, tienes que ir a presentar al campo de Marte en 2 semanas y tenías que ir con tus armas, vestirte tú mismo y llegar ahí. Ay, no limpié mi arma. Ya se me oxidó, güey. Vieja, no ¿dónde tienes está una mi- que ¿dónde te está mi falte, güey. espada? Vieja, ¿y mi espada? Ah, la doné No. para comprar. No, me voy. Pásame el paso, el de la escoba. Me voy con el de la escoba. Ni pedo. No, la guerra en el mundo antiguo se veía como eso, como una realidad del ciudadano. Sí. Sí. Entonces el ciudadano siempre tenía que tener, algo así como se ve en Suiza en la actualidad. Como la película de Troya, ¿no? Que dice, ¿dónde están las tropas? Dice, ahorita vienen, es que están en el campo. ¿Es verdad? Sí. Es verdad. Bueno, y por ejemplo en 300, esa escena icónica de cuando, ¿cómo se llama? Leónidas le dice creo que es el rey o jefe de los tespios, le dice... Ah, sí, "Oye, el rey yo-". de los tespios. Ajá, exacto. Ajá. Le dice, oye, yo tengo 1000 hombres aquí, 700 hombres y tú aquí tienes apenas 300. un puñadito, o sea... ¿Cómo? ¿Cómo es posible, no? Y empieza a preguntarle a cada uno cuál es tu profesión, cuál es tu Ajá. profesión. Y dice, espartano, ¿cuál es su profesión? O sea, dando a entender que tenía más soldados que los demás, ¿no? Eso es un mito. O sea, ok. Sí. Los soldados de la antigüedad, quizá los espartanos no tanto, pero la mayoría de los soldados de la antigüedad siempre tenían 2 profesiones. Sí.
¿ok? Y la parte militar, y en esto los romanos eran muy hábiles, lo militar siempre se veía como, digámoslo así, como sacar una tarjeta de crédito. Ok. ¿A qué me refiero con esto? Los ejércitos romanos sabían que cuando empezaba la época de campañas, ellos evidentemente no podían seguir trabajando el campo, Sí. pero sabían que a ellos le iba a llegar su pago. subasta. Sí. Su subasta. ¿Qué es la subasta? El despojo del triunfo de la guerra. Llegaba el cónsul o el pretor, quien fuera el jefe, el general del ejército, ponía su lanza y con su lanza empezaba a distribuir a cada uno su parte. Eso era una subasta. Ok. O sea, Oh. bajo la lanza. Bajo la significa. lanza, sí. ¿Ok? Eso se los daba a cada soldado, evidentemente, con respecto al valor que había tenido como ciudadano. Sí. Entonces los romanos, vamos a decirlo en términos bien mexicanos, premiaban siempre al más macho de todos los machos. Ya. Ah, huevo. Así, el macho así que aparece en... ¿cómo O se llama sea, esta ahí sí, película? sí era válida la meritocracia. Pues la meritocracia, pero también La- el ser más cabrón, hay que La decirlo. rifadez en la batalla, ¿no? Exacto, Porque sí. Así como, no, ese güey sí se Ese rifó. güey sí se pa. rifó. Y claro, y lo aclamaban. Y esto es Sí. muy... Sí, me imagino eso. Así como, le des nada, fue bien culo. No, de hecho sí. Esta F. cosa, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta cuando uno ve las armaduras de los centuriones romanos que tienen como unas calaveritas y cosas Sí. Ajá. aquí. Esos son premios que se fueron ganando por haber matado al primer hombre, por haber subido a la primera First muralla. blood. No, en serio. Todo eso te lo iban King of the ganando. hill. Eran tus títulos, Los digamos. Ya. títulos. ¿Ok? Y entonces los romanos se peleaban por eso. Ok. Y evidentemente entonces estos legionarios, al momento de estar ahí sabiendo que están luchando, como bien decía Teca, contra uno de los pueblos más ricos del Mediterráneo, sabían que la subasta que venía después era Estaba choncha. estaba muy choncha, exactamente. Entonces había una muy buena posibilidad de estar en ese combate y estar dentro de los vencedores y evidentemente pues se podía conseguir mucho más. Entonces estos Astati, que son los de la primera fila, son los que tienen menos recursos, pero precisamente son los que quieren más recursos. Por eso van adelante. hasta adelante. Ok, ok. Güey, yo necesito. Así de que- Exacto. Ajá. Exactamente. Son los Squid Sí, Games. ya le debo a Coppel. Sí. Ponme hasta enfrente, carnal. Que la itálica no va a salir a 36 meses. No, bueno. Oigan, paréntesis rápido. Todo lo que está diciendo el profe va a aparecer en pantalla. O sea, cuando también empecemos a hablar un poquito sobre cómo estaban organizadas las tropas, sobre el campo de batalla, sobre los escudos que nos platica el profe, todas las marcas, los premios que daban para los mejores soldados van a aparecer en pantalla para que no se los pierdan en YouTube. Listo. Perfecto. Gracias. Bueno, y entonces, la segunda parte viene de los príncipes. Ok. ¿Por qué príncipes? Porque se supone que en la visión de la ciudadanía romana eran los primeros o más importantes. Príncipe viene a decir, esta idea del príncipe que ve pues, en las novelas, quiere decir que es el primer ciudadano. Ok. De hecho, cuando Augusto controla ya finalmente el Imperio Romano en el siglo I a.C., el año 27, él no se hace llamar imperator. Solo se llama imperator por las tropas que lo aclaman. Cool. Pero ante el Senado él es princeps. O sea, el primer ciudadano. El primero. ¿Ok? Entonces, estos princeps se supone que son los que tenían que aguantar, digamos, después de que los Astati ya, digamos, Ya, en términos no, más les simples, valía. ya más o menos no habían aguantado tanto, iban de primeros a aguantar Sí. el costalazo, digamos, ¿ok? Y ellos van armados exactamente igual que los Astati, pero con una diferencia. Ellos sí traen armadura, lo que llamaban los romanos la lórica amata, Sí. que es la cota de malla, ¿ok? Una cota Ok, de malla. Sáquense esa idea de que los romanos todos usaban lórica segmentata, una armadura de plaquitas y eso. Sí. Eso No. se usó durante 50, 60 años, solo en el siglo I, y los romanos se dieron cuenta que primero era muy caro mantenerlas, segundo, no eran tan útiles, y lo más importante es que eran muy incómodas en el Sí, campo de eran batalla. pesadísimas, Entonces sí. se dieron cuenta que era más fácil usar la cota de malla, que de hecho la cota de malla se siguió usando hasta el siglo XVII. ¿Ok? Órale. Sí, Por pues, si acaso. Tardó. Entonces, y finalmente atrás iban los viejitos, incluyo, que eran mayores de 35 años que iban atrás, que se llamaban triari, que estos personajes igual iban armados que los princeps y que los astati, con la diferencia que ellos, en vez de usar un tipo de lanza que usaban los astati y los princeps, que era una jabalina, que llamaban pilum, que Pilum. no la mencioné, pero que es muy importante, que es lo que inicia el combate. Luego vamos a contar cómo se desarrolla. Ellos usaban un asta, por eso astati, la Sí. lanza. Una lanza que lo utilizaban y le dejaban firme atrás y que en el momento de que los romanos pudiesen ser derrotados, las dos primeras filas,
Para poder cubrir la retirada, ellos plantaban sus lanzas en el piso y de esa forma entonces aguantaban el embate de los demás mientras ellos podían huir. Sí. O sea, la idea era que, decía Tito Livio, cuando la batalla llega a los triarios es porque fue un desmadre. Sí. No fue muy bien. Exacto, no fue muy bien. De hecho, en esta batalla llegaron a los triarios. ¿Ok? Entonces esas eran las filas que tenían los soldados romanos y de esa forma iban enfrentándose al enemigo. Y luego, aquí esto lo vamos a ver en el esquema, el ejército romano, cuando nosotros pensamos en él, pensamos que son filas de hombres. Eso es un error. Tenemos que pensar en el ejército romano como un tablero de ajedrez. ¿Ok? Los oficiales, uno de los más importantes era el centurión. ¿De dónde viene centurión? De centuria. ¿Qué es una centuria? Para la época romana, una centuria básicamente corresponde a un cuadrado de hombres que en su origen eran 100, pero después se van a ir acortando, en este momento son 80, que literalmente es un cuadradito. Y este cuadradito entonces se superpone a otros así en forma de tablero de damas o de ajedrez, ¿ok? Y esto es la genialidad de los romanos. En el momento que ellos van avanzando en el campo de batalla, van en esta forma de cuadraditos. Pero cuando se enfrentan al enemigo, forman la línea. Entonces hay una línea de combate y atrás están estos cuadrados. Y entonces cuando están enfrentando y uno de estos cuadrados se cansa o le pasa algún problema, se va para atrás y el otro que tiene el hueco ahí lo cubre. Entonces es una, como decían por ahí, una máquina de picar carne que no deja de matar en todo el tiempo. Por eso son tan genios, porque van pasando para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Esto se ve mucho si vieron, por ejemplo, la serie de Roma, de HBO. Sí, bueno. En la primera escena se ve muy claro, algunos dicen que esto es mentira, otros dicen que es verdad, esta idea de que había una especie de silbato que les permitía a los legionarios entender cuándo cambiar y pasar para atrás, ¿no? Entonces, de esa forma, el frente de batalla podía no solamente estar en el frente hacia adelante, sino también cubrir los diferentes flancos. Que es el problema, por ejemplo, que tenían los ejércitos griegos, que se ve muy claro, por ejemplo, en 300, que es esta idea de que ellos solamente tienen una línea de frente hacia adelante, que es la falange, pero tienen los costados abiertos. Se abre un pequeño orificio y se rompe toda la fila. En cambio, ¿qué pasaba en el ejército romano? Se podía caer una centuria completa, pero la que venía atrás lo podía cumplir rápidamente. Y si te atacaban por el flanco, los que están en el medio se van para allá. Si te atacan por detrás, los que están acá se van para atrás. Y así. Entonces al ejército romano era muy difícil ganarle. O sea, se podía rotar. Totalmente. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Y así al comando del centurión daba la orden y pum, para atrás, cambio. pum, para adelante. Puro estira y afloja. Exacto. Y recordemos, el ejército romano en esta época es un ejército que marcha alrededor de 20-25 kilómetros diarios. ¡Órale! A donde va, construye un campamento. Todos los días construye campamentos. Y son campamentos fortificados, con estacada, o sea... Sí. Muy importante eso. Sí, la película de Espartaco lo dice, ¿no? Cuando los esclavos bajan así la ladera, que llega el senador y le dicen como, oiga, pero tenemos que construir la empalizada. Le dice como, no, estoy cansado. Y les meten una reatiza. Claro, y por eso le pasa a ese es Marco Glabro, ¿no? Que sale hablas de la película de Kubrick, ¿no? La de Espartaco de Kubrick. Sí, la de Kubrick. Claro, Marco Glabro, Glabro, que cometió un error y por eso perdió su condición de romano. Bueno, el tema es que los romanos hacían siempre eso. Y además cargaban su impedimenta, que eran 35 kilos. Sí. O sea, imagínense las piernotas así. Sí, no, si alguna vez jugaron condición. americano, bueno, en Chile se juega más rugby, acá se juega más americano. Exacto. Sabrán lo que es encontrarse con un tipo de eso, sobre todo en un antro o algo. Imagínenselo, que además trae armas. Y una armadura de... Y tiene una armadura. Es cargar un garrafón y medio, güey. El garrafón y 3/4 así a huevo acá atrás y camina 20 kilómetros. No, a la verga. Es una bestialidad. Y llega a chambear. Exacto. Y llega a construir el campamento. Ajá, güey, no mames. Y nada más con una coca y 1 kilo de tortillas en el estómago. Desayunaron un gansito y un cigarro esos güeyes. Como los albañiles, ¿no? Exacto. Entonces, para que más o menos nos demos cuenta el tipo de soldado que es. O sea, es un... Sí. Mis respetos, ¿no? Bueno, pero por el otro lado tampoco es que tengamos así, como se ve en algunas películas antiguas, bárbaros. O sea, los soldados íberos, estos hispanios, digámoslo así, son gente que se contrata como mercenarios en todas las guerras de la antigüedad. O sea, incluso hay en campañas de los propios herederos de Grecia
que hay hispanos ahí. Sí, tal cual. Sí, sí, son los chismosos por excelencia. Pero siempre dando madrazos. O sea, no creas que son gente que como que, sí, hace lo que quiere y va. No. Son gente muy entrenada. Los celtas tienen su tradición desde que son niños de entrenar y pelear. Y esta infantería profesional libia que te digo que pues lleva décadas ahí entrenándose solo para eso. Sí. ¿Ok? O sea, es un ejército muy preparado. Sí, creo que siempre nos los pintan así como si fueran todos germanos, ¿no? Una bola de tribus que... Como en Gladiador. como en dicen, Gladiador, ¿no? Ajá, así como en Sí, Gladiador sí. que es solo una bola de tribus, traen así palos que y nada más piedras, tenían güey, sí. palos, piedras, un par de lanzas y un escudo de madera, ¿no? Sí. Y es como, no, bro. A eso se dedicaban. Ajá, sí, güey. Toda su vida para ese momento. No, y que además que se visten con pieles, así como si Ajá, fuera una sí, especie como de si no vikingo hubiera raro. ropa. Ajá, No, sí, justo. No, para nada. Sí, no, ¿no? ni al caso. No, todo lo contrario. Eran gente muy organizada. Y recordemos eso. A menos que fueran britanos. Bueno, estaban ahí los pictos, por De ejemplo, los pictos. que se pintaban de color azul. Pero bueno, ¿por qué menciono esto? Porque nosotros siempre cuando pensamos en términos de Roma, pensamos que es un pueblo que era superior a los demás en términos, sobre todo tecnológicos, Sí. por ejemplo. Que es un discurso construido desde el siglo XIX. La verdad es que la superioridad como tal de Roma tiene que ver no en la capacidad de imponer, sino en la capacidad de asimilar como una esponja. Ok, sí. Entonces, todo este armamento que yo les dije que tenían los diferentes legionarios, prácticamente ninguno es romano. sí. Todos son copiados. Sí. ¿Ok? Todos son copiados. Y en particular, uno que es el de los hispanos, que es la espada. Ok. La espada. La espada, el famoso Gladius Hispaniensis, es una espada que los romanos van a copiar de sus campañas precisamente en Hispania, Hispania. como le llamaban ellos, o Iberia, que la usaban precisamente estos celtíberos. ¿Ok? Se dan cuenta que sus espadas son mejores, pues se las quitan y se Sí. las copian y sin ningún problema. ¿Ok? Sí, los romanos copiaban todo, güey. Todo. 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 Y le podían dar la vuelta de la mejor forma Sí. posible. Sistemas griegos políticos, los barcos cartagineses, las armas, La mitología. la mitología, güey. Las cotas mayas galas, güey. Todo. Los barcos, ya, sí. Sí, tienen como historial de eso, ¿eh? Sí, pues hay un libro muy bueno que... ¿cómo se llama este libro? La de... El Águila de Plata de Ben Kane, que justamente habla de eso, de que el güey es etrusco. Y dice así como de, güey, es que estos güeyes nos copiaron todo. O sea, nos conquistaron y copiaron absolutamente todo porque se les hizo increíble, ¿no? Pero pues, se vale. Es como justo como la escena de los Monty Python que dice, ¿y qué nos han traído de bueno los romanos? Y el sistema político, las armas, y empiezan a La nombrar salubridad. todo. Sí, la salubridad, el agua potable. Acueductos. ¿no? Acueductos, claro. Sí. Bueno, también El los vino. son Nezahualcóyotl. Bueno, entonces digamos que estamos ahí como ya, tenemos Sí. a estas dos construcciones de ejércitos ahí presentes, ¿no? Y entonces los romanos van a utilizar su famosa estrategia de pues irnos de frente y partirles Ajá. literalmente. Sí. Vamos a hacer lo que siempre nos funciona. Exactamente. Leroy Jenkins. Pero como el ejército que ellos tienen, evidentemente, lo duplica al de Aníbal, dicen esto va a ser muy sencillo. ¿Por qué razón? Porque se dieron cuenta que el error que habían cometido en las batallas de Trevia y Trasimeno es que ellos no habían sido capaces de hacer que el frente, la línea de frente de infantería, lograse destruir a la línea de frente cartaginesa. Ok, sí. Ese fue el error. Entonces dijeron, lo que vamos a hacer es concentrar todavía más las legiones romanas en el centro para que cuando se produzca el choque, por puro músculo e inercia, se rompa la línea contraria. Sí. Y entonces Aníbal, desde su campamento en una pequeña lomita que había cerca, se da cuenta que esa va a ser la jugada y dice, pues va. Y entonces, Órale. ¿qué hace? Utiliza sus mejores tropas, que son los íberos, con los celtas, que son muy aventados, pero no son tan tácticos. Entonces los intercala uno con uno y los pone en el centro. Rudo, débil, rudo. Exacto, rudo, exacto. débil, rudo. Y en los bordes de esa formación va a poner a sus tropas más disciplinadas, que son estos infantes libios. Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? La idea de él es que avance la línea en formación oblonga, o sea, como una especie de media luna, hacia adelante, con la intención de que cuando se produzca el choque, esa media luna hacia adelante se convierta en una media luna hacia atrás. Sí. ¿Ok? O sea, que envuelva a los romanos. Sí. Ahora, hasta ahí, prácticamente todos los grandes historiadores de conocimiento táctico, los grandes investigadores de todo tipo de la guerra, que van desde Hans Delbrück en el 1800 y tantos, 1880, hasta Adrian Goldsworthy, los 2000 y tanto para acá,
Han dicho, esa es la jugada maestra. Ya. Pero se nos está yendo algo. Esa jugada sirve si tú eres capaz, primero, de contener el embate de 80,000 personas 80,000 enfrente, pelados. con Ajá. la mitad de eso. Sí. Y segundo, si puedes cerrar la trampa. Sí. ¿Y cómo puedes cerrar la trampa? Te los Pues, pregunto. Ahí el... ¿Qué unidades nos están faltando? La caballería. La caballería, correcto. ¿Qué hace la caballería? Pues echarlos por atrás. O sea, atacarlos por atrás. Los gankean. Pero primero tienes que enfrentarte a la caballería romana. Sí, ¿verdad? sí, claro. Y lo que hace entonces Aníbal es decirle a su hermano... Asdrúbal. Asdrúbal, exactamente. Decirle, tú que tienes la caballería númida... No la cagues. No, al revés. Como tú tienes la caballería númida, tienes la mejor caballería. Sí. Entonces le vas a ganar a la caballería aliada de los itálicos, porque los romanos, todo era michas. Sí, sí. Entonces había caballería romana y caballería de aliados sí. itálicos. Entonces, con la númida, que es la mejor, te vas a atacar a los peorcitos, Sí. que es la caballería itálica. Entonces la vas a romper y cuando la rompas, vas a Regresas. dar la vuelta. Sí, retachas. Primero te jodes literalmente a la caballería romana, lo que quede de la caballería romana, y luego le das la vuelta. Entonces, pero esto todo está pasando a la vez. Sí. ¿Ok? Por eso hay dos batallas en la historia que son genios tácticos, que todo se dio como debía darse. Sí. Porque si hay algo que en la guerra siempre ocurre es el tema del azar. Uno propone y al final después los Sí, dioses de la sí. guerra dicen qué pasa. Pero en el caso de la batalla Y de Kratos. Canas... Exacto. Pero en el caso de la batalla, por ejemplo, de nuestro querido Napoleón, que creo que está por aquí. Ahí está, Ahí. sí, está triste. Exacto, ahí está triste. De Napoleón con Austerlitz, que se hizo Sí. todo lo que él quiso. Y la otra es Esta mera. Canas. Porque todo lo que dijo Aníbal se cumplió, pero al dedillo. Y entonces, tal cual, se empieza a cerrar el círculo. Los romanos avanzan. Como están, dale, Sí, y dale, dale, y dale, no se dan cuenta que cada vez las puertas del metro se van cerrando más. Entonces, evidentemente, ya no son las 11 del día, son las 6 de la tarde saliendo de CEU. Sí, La línea sí, 3. estás en Pantitlán, ya Exacto. chingaste Ustedes se a tu imaginarán madre. cómo se va poniendo eso. Y entonces, como, ya no tengo espacio. Y empiezo a ver Sí. celtas aquí, íberos aquí y libios aquí. Es como, a ver, ¿qué pasa? Sí, ya Ajá. estamos. Y se empieza a levantar una polvareda, porque recordemos, es verano, hace mucho calor y está corriendo viento. Y ya saben, en la tardecita generalmente corre viento, ¿no? Entonces no se ven a las alas, no se ven las caballerías. Entonces tú como legionero estás en el medio, imagínate, estás en la legión séptima y estás ahí peleando en la segunda fila y estás ahí, dale, y de repente es como, bueno, no se ve la polvareda alrededor. ¿Por qué? Pues porque están peleando. Sí. Pero la verdad es que la polvareda tapaba perdónenme la expresión, el desmadre que estaba pasando en las dos alas. Sí. ¿Ok? Entonces, los romanos se dan cuenta cuando hay un momento, dice Polibio, y también lo dice esto Tito Livio, que hay un momento en que la polvareda se detiene un poco y los romanos recién se dan cuenta que están rodeados completamente. Sí. Pero cuando quieren voltearse y salir del atolladero, viene la caballería númida y cartaginesa por detrás. Sí, ya, o sea. Y entonces Aníbal se imaginaron que estaba así. Sí, pues Soy ya, un crack. Sí, sí, sí. Así. Ese güey saludándose a sí mismo, güey. Exacto, Sí. digo, ya lo hicimos. Y entonces, literalmente, una batalla que los romanos pensaban que literalmente era un arrollar y pasar directo, se convierte en una masacre en la cual los romanos pierden casi el 90% de su ejército. Sí. ¿Ok? Wow. O sea, para que veamos la brutalidad. Sí, aquí tengo. Polibio describe que la infantería romana y aliada perdieron 70,000 personas, 10,000 fueron capturados y quizás 3,000 sobrevivieron. Sí. ¿No? Entre Incluyendo ellos, 6,000 soldados de caballería y solo 370 pues, tropas a caballo. a caballo. De esas 300 tropas a caballo, ahí va uno de los cónsules, que según la historiografía es un tema ahí a discutir, que fue el que cometió el error, que es Marco Terencio Varrón, que es el que habría dicho, porque ese día le tocaba el mando, según dice Polibio, le tocaba el mando de tropa, y dijo, Cayo, no, Terrocho. Cayo Terencio Varrón, perdón, tienes razón, que ataca, que ese día había que atacar y destruir directamente a Aníbal, porque el tema con los cónsules romanos, como eran dos, eran colegas, entonces cada quien tenía que ponerse de acuerdo Sí. en el mando y todo. Y entonces, cuando tú ganabas una campaña militar, eso proclamaba en el Senado romano que te dieran un triunfo, que era un espectáculo cívico-militar en donde literalmente tú te convertías casi en un dios por un día. Órale, sí, Y eso sí, era un honor muy grande para los romanos. Entonces, si Varrón era capaz de destruir a Aníbal ese día, el triunfo iba a ser espectacular. Sí, claro. ¿Ok? Entonces, la idea de él era destruirlo en el mero día porque el día siguiente le tocaba a Emilio Paulo matar.
¿Ok? El día anterior Emilio Paulo no quiso atacar a Aníbal, a pesar de que Aníbal se distribuyó las tropas, porque él, dice las fuentes, muy hábilmente se dio cuenta que había un problema en la orografía del terreno. ¿Y cuál era ese problema? Que no había forma de escapatoria si uno de los dos ejércitos perdía. Sí. Entonces dijo, busquemos otro campo de batalla a ver cómo le hacemos. Entonces los romanos empiezan a cambiar el campamento de posición según las fuentes, pero el problema es que, claro, al día siguiente le toca a Varrón y Varrón dice, no, dejen de hacer eso, cambiamos la estrategia y vámonos a la batalla. Y eso es un problema grande. Hoy ceno pollo. Eso es un problema grande porque Eso, madre, dame el combo grande. porque los legionarios romanos no habían descansado, no habían comido lo suficiente. Sí. Y ustedes lo saben muy bien, o si no, pues se imaginarán una batalla en el mundo antiguo que tienes que cargar 35 kilos de peso y estar en pleno verano. Imagínense lo que es usar un casco de latón o de bronce. No, manches. En una playa, imagínense. Nosotros no aguantamos estos, güey. Ustedes se desmayaron en la toma de, ¿cómo es? En el himno de la bandera, güey. Sí, por no desayunar su torta de huevito, güey. No, imagínate los vatos, güey. Y lo repetimos casi siempre en todos los capítulos que hablamos de algún asedio. Si algo no nos podemos acostumbrar es a no comer. No, aparte, y además había carestía de agua, verano, porque el río no traía la misma cantidad de agua. Y además polvareda. Entonces, imagínense lo que es eso, o sea, estar perdido en la playa aquí, no sé, ¿qué será? Los Cabos, qué sé yo, por el nivel de calor, con ese nivel de sequedad y además cargando 35 kilos de peso, con la armadura que te quema cañón. Sí. Y sin visibilidad. Y sin visibilidad y además güey, cargando... 30 kilómetros es como caminar de aquí a Tepozotlán, güey. Así es. Está bien lejos, güey, qué hueva. Pero diario, ¿eh? Diario. Seguramente tenemos algún fan runner inmamable. Yo también lo corro. Yo corro mi trabajo. Cállate. Entonces hay que entender que estos tipos sabían lo que hacían y lo aguantaban así, o sea, ¿ya? Y por eso terminaron como terminaron. Wow. Sí. Qué cosa. Una cosa horrible para los romanos. Es uno de los días como más negativos de su historia. Sí, justo. Sí, tengo que también las fuentes indican que murieron, aparte del cónsul Paulo, dos cuestores. ¿Cuáles eran los cuestores? Los cuestores eran lo que actualmente serían los contadores. Dos cuestores, 29 de los 48 tribunos militares, algunos de rango consular, incluido el cónsul del año anterior, Gneo Servilio Gémino, y el antiguo Magister Equitum, Marco Municio Rufo, así como 80 senadores u hombres que habían ocupado cargos que les habrían dado el derecho a ser elegidos al Senado. Entonces, políticamente hablando, también fue una verguiza, ¿no? Porque, güey, te mataron a un sexto de todo tu gobierno. Sí, o sea, güey, si sí. somos 32 estados, güey, es como si hubieran matado a, ¿qué te gusta? 8 gobernadores, güey, 9 gobernadores en una batalla, ¿no? Entonces, güey, es un gran putazo, ¿no? Sí. Y pues justamente, pues tengo que las secuelas, ¿no? Porque aparte, pues Cartago se estima que Aníbal perdió 8,000 de sus hombres más valientes, ¿no? Aunque otras fuentes como Polibio dice que fueron 5,700, que fueron 4,000 galos, 1,500 hispanos y africanos y 200 jinetes. Que en comparativa a 80,000, güey, o sea, no mames, güey. No es ni el 10%. No es ni el 10%, güey. O sea, sí les metieron una verdadera reatiza. Sí, y como ponen en los campos agrícolas que ponen las barras estas para las vacas, con que se caigan una vez no vuelven a pasar por ahí. Así les pasó a los romanos que dijeron, güey, pues cambiamos la estrategia y Roma abandona para todo las batallas las batallas abiertas contra Aníbal. Dicen, no, ya. Sí, la última vez, güey. Imagínate ser el güey que tiene que avisarle al Senado. ¿Cómo, güey? ¿A que no adivinas quién fue el que le avisó? No sé. Varrón. Imagínate ser el güey que te derrotaron y le tienes que avisar al Senado, güey. Pero ¿sabes lo interesante? Es que esto es la genialidad que tienen los romanos. Llega Terencio Varrón, según esto lo dice Tito Livio, llega Terencio Varrón y literalmente dice, bueno, pues ya hagan de mí lo que corresponde. Y no, los senadores romanos lo aplauden y le dicen, qué bueno que usted volvió cónsul porque pensamos que habíamos perdido prácticamente todo ahí. Todo. Así que si usted vive, todavía vive Roma. Entonces fue como que, wow. De hecho, tengo aquí una cita de Livio. Dice, nunca cuando la ciudad estaba a salvo hubo tanto pánico y confusión dentro de las murallas de Roma. Por lo tanto, eludiré la tarea y no intentaré relatar lo que, al describirlo, me restaría realidad. Habiendo perdido al cónsul y su ejército en el Trasimeno año anterior, no se anunció una herida tras otra, sino un desastre multiplicado.
La pérdida de 2 ejércitos consulares junto con los 2 cónsules, y ahora que no había campamento romano, ni general, ni soldados, ni Apulia, ni Samnio, y ahora casi toda Italia estaban en posición de Aníbal. Seguramente ninguna otra nación no se habría visto abrumada por tal cual acumulación de infortunios, ¿no? Que fue lo que escribió Livio lo que dijeron básicamente en el Senado. Así es. No, imagínate, güey. Y aparte, o sea, algo que tengo acá justamente de los, ¿cómo se llama? De las consecuencias de esta batalla es que básicamente hubo un día de luto nacional porque no había persona en todo Roma que no hubiera perdido un familiar. ¿Un familiar? Sí, claro. Imagínate, güey, no mames, o sea. ¿no? Dice, los romanos se vieron sumidos en un completo caos. Sus mejores ejércitos en la península habían sido destruidos. Los pocos que quedaban estaban desmoralizados y el único cónsul restante, Varrón, completamente desacreditado. Según la historia, Roma declaró un día de luto nacional, pues no había ni una sola persona que no tuviera parentesco o no conociera a algún fallecido. Los romanos se esperaron tanto que recurrieron a sacrificios humanos. Los mexicas eran culeros, decían sacrificios humanos. O sea, estos güeyes también. Enterrando 2 veces a personas vivas en el foro romano, abandonando un bebé descomunal en el mar Adriático, o quizás algunos de los últimos ejemplos de sacrificios humanos realizados por los romanos, aparte de ejecuciones públicas de enemigos derrotados dedicados a Marte. ¿No? En tan solo 3 campañas de 20 meses, Roma había perdido una quinta parte de toda su población masculina de 17 años. 150,000 hombres muertos, güey. En 20 meses, güey. Es como le pasó a los paraguayos, güey, en la guerra de la Triple Alianza. Sí, sí. ¿No? Sí, Literal. Sí. Claro que sí. El impacto moral de esta victoria fue tal que la mayor parte del sur de Italia se unió a la causa de Aníbal. Después de Canas, las provincias helenísticas meridionales de Arpis, Salapia, Usentum, incluyendo ciudades como Capua y Tarento, 2 de las ciudades-estado más grandes de Italia y asentamientos de origen no latino como Erdonia, revocaron su lealtad a Roma y juraron a Aníbal. No, o sea, güey, todo el mundo dijeron, ya valieron los romanos. Las ciudades del estado dijeron, no mames, eso también se puede revelarse a los romanos, pues va, count me. Sí. No, y lo interesante es qué va a hacer Roma con Sí, esto. O sea, porque justo. ¿Lo vas a decir o lo digo yo? No sé. Como que... No, apenas estoy nomás en todos los... ok. O sea, como todas las consecuencias inmediatas. Ok. Sí, porque no te quiero cortar No. tu inspiración. Tras la batalla, ciudades griegas de Cilicia se rebelaron contra el poder político romano. El rey macedonio Filipo V prometió su ayuda a Aníbal, iniciando la primera guerra macedónica contra Roma. Al año siguiente, Aníbal salió con el nuevo rey Jerónimo de Siracusa, el último rey independiente que le quedaba a Sicilia. La primera, Livio ilustra el estado de ánimo romano como con 2 vívidas anécdotas. La primera se refiere a Magón, hermano de Aníbal, que había regresado a Cartago con la noticia de la victoria. Informó al Senado cartaginés que en varios enfrentamientos con los romanos, Aníbal había matado a más de 200,000 soldados, tomado 50,000 prisioneros, 6 comandantes enfrentados en batalla, 2 cónsules y un jefe de caballería había sido asesinado. Varios aliados romanos habían pasado del bando cartaginés. E igualmente que Magón entregó un recipiente con anillos de oro que derramara sobre, pues, básicamente el Senado, así los tiró todos en el piso, y explicó que cada anillo pertenecía a un eques que había caído en batalla y que se lo había ganado gracias a la valentía excepcional. Livio señala que la autoridad anónima afirmó que el volumen de joyas trascendía a 3,5 medidas, solo para añadir que se sostiene de forma general y más creíble que no había más de una medida. No sé qué sea. Se refiere a la cantidad de oro. Ajá, bueno, chingo de oro. Porque los anillos eran de senadores y de equites, eran anillos de oro y de plata. Entonces, si traía una bolsa de eso, digámoslo así, básicamente da a entender cuántos anillos caben en una bolsa. Así como los nazis cuando juntaban dientes. Sí. Una cosa así. Una cosa así. Eso quiere decir. ¿Y qué haces con esas noticias? Si te llegan con esas noticias y dices, bueno, yo sí quiero saber qué hizo Roma. Porque... Sí, todavía llegamos. Pues. El segundo se refiere a Lucio Ceselio Metelo, donde otros 3 tribunos militares, ojito, se refugiaron en Canucio con refugiados romanos. Desmoralizados por la derrota, consideraron enzarpar hacia el extranjero y encontrar empleo como mercenarios para algún príncipe extranjero. La noticia de esta reunión llegó a Publio Cornelio Escipión, quien con unos pocos seguidores interrumpió la sala donde se desarrollaba la discusión. Sostuvo la espada desenvainada sobre las cabezas de los hombres vacilantes y gritó: juro con toda la pasión de mi corazón que jamás abandonaré nuestra patria ni permitiré que ningún otro ciudadano de Roma lo abandone. Si voluntariamente rompo mi juramento, que Júpiter, el más grande y el mejor, me conduzca a una muerte vergonzosa, con mi casa, mi familia y todo lo que poseo. Jura el mismo juramento, Cecilio, y además júrelo también todos ustedes. Si alguien se niega, contra él se desvaina la espada. O sea, aquí no aceptamos culos, ¿no? Prácticamente. Y los otros, yo creo que voy a abrir mi OnlyFans. Y el otro, aquí te quedas.
Tras la batalla, el comandante de la caballería númida, Maharbal, instó a Aníbal a aprovechar la oportunidad y marchar inmediatamente sobre Roma, y se cuenta que la negativa de este provocó la exclamación de Maharbal que, sin duda, ningún hombre había sido tan bendecido con todos los dones de Dios. Tú, Aníbal, sabes cómo tener esta victoria, pero no sabes cómo usarla. Carajo, güey. Imagínate si hubiera ido así directo a Roma. Sí. Ya no hay ejército, güey. No, pues... Todos los ejércitos están en Hispania. No, pero es que esto es lo interesante que te quería comentar. A ver. Roma, cuando se produce esto, se hace la alarma, se hace el luto, las plañideras, etcétera. Pero lo que hace precisamente Publio Cornelio Escipión, el que ahora sí, el que va a ser llamado después el africano, es levantar a la población. Es decir, a ver, no. Si Aníbal llega aquí, se va a llevar todo, vamos a evitar esto. Arman otro ejército, liberan esclavos y arman a los esclavos. Todo, se ponen en las murallas, hacen vigía y dicen, esto va a ser, no sé si se acuerdan de la mitología romana, cuando llegan los celtas y saquean Roma, la última vez que saquean Roma, el jefe Breno, el año 390. Y hay muchos mitos ahí de cómo se cuidó Roma, etcétera. Ahí se lo pueden leer en la Eneida de Virgilio. Exactamente. Y es falso. Obviamente es un mito, claro. Y de esa forma, entonces, lo que ellos hacen es tomar esa iniciativa y hacer eso, ¿no? Entonces, se arma la ciudad hasta con niños, dicen que de 12, 11 años, los ponen en las murallas, las mujeres se ponen a resarcir las armas, qué sé yo, y a utilizar los espacios, y se ponen antorchas en toda la muralla. Entonces da a entender, dice eso Tito Livio, que cuando Aníbal vio las murallas de Roma, dijo, a ver, pero ¿cómo? O sea, como bien dijo Teca, o sea, acabamos de destruir prácticamente un quinto de ese ejército, ¿cómo es posible que tengan otro? Hay tantos. Exacto. Y es por eso que él decide retirarse, porque dice, no tengo ingeniería de asedio para romper esto. Sí. ¿Ok? Entonces, digámoslo así, de cierta forma los romanos engañaron a Aníbal dándole a entender que había un ejército cuando la verdad no había. ¿no? Entonces, eso es lo que... Exacto. No, es que es verdad. O sea, algo así como lo que citaron de la batalla de Costañú, que es la de la guerra de la Triple Alianza. Muy, muy parecido. Hicieron los romanos también. Y literalmente hicieron sonar campanas y sacrificios como dando a entender que iban a ganar. Sí. O sea, ellos no se rindieron. Sí, la moral fue para arriba. Exacto. Sí. Dice, Aníbal tenía buenas intenciones para juzgar la situación estratégica tras la batalla de forma diferente de Maharbal. Señaló el historiador Hans Delbrück que debido al elevado número de muertos heridos entre sus filas, el ejército púnico no estaba en condiciones de lanzar un asalto directo a Roma. Habría sido una demostración infructuosa que había anulado el efecto psicológico de Canas entre los aliados romanos, e incluso que con su ejército al completo un asedio exitoso a Roma habría requerido que Aníbal sometiera a una parte considerable del intento para cortar los suministros del enemigo y asegurar los suyos. Es decir, se iba a tardar un chingo. Porque, pues, a ver, dice como, pues sí, a ver, como se dio cuenta que los romanos estaban organizándose terriblemente nuevamente, dijo, a ver, entonces necesitamos cortar otra vez las líneas de suministro, dedicarnos más tiempo, esperar un asedio completo. Tenemos que hacer un asedio completo, pero no solo a la ciudad, sino a toda la península. Así es. ¿No? Entonces, por eso Aníbal dijo como, hey, hold your horses, bro. Todavía no. Entonces, incluso después de las tremendas pérdidas sufridas en Canas y la deserción de muchos aliados, Roma aún contaba con un abundante personal para evitar el asedio y mantener la fuerza considerable en Iberia, Sicilia y Cerdeña, así como en otros lugares en la península itálica. La conducta de Aníbal tras la victoria de Trasimeno y Canas y el hecho de que atacara a Roma por primera vez en tan solo 5 años después, en el 2011 a.C., sugiere que su objetivo estratégico no era la destrucción de su enemigo, sino descorazonar a los romanos mediante una carnicería en el campo de batalla y desgastarlos hasta un acuerdo de paz moderado, despojándolo de sus aliados. ¿No? Entonces era más estratégico el pedo. Es como vamos a ser brutales. Exacto. ¿no? Vamos a despedazar y desmoralizarlos hasta que ellos digan paz. Pero ahora la cosa es que también diversas fuentes decían que en Cartago, dentro de su senado, estaba prohibida decir la palabra paz con Roma. Porque muchos senadores estaban a favor de la destrucción total del Imperio Romano y no del sometimiento de este mismo, que eso hubiera sido lo primordial si me hubieras preguntado. El two-state solution, dice. Ajá, exacto. Bueno, de la República. De la República, perdón. De la República. Durante el resto de la guerra en Italia, los romanos no concentraron grandes fuerzas bajo un solo mando contra Aníbal. Emplearon varios ejércitos independientes, aún superados en número de los soldados de las fuerzas púnicas. La guerra en Italia aún tuvo batallas ocasionales, pero se concentró en la toma de puntos fuertes y la lucha constante de estrategia fabiana. Esto finalmente obligó a Aníbal, con su escasez de hombres, a retirarse a Crotona, donde fue llamado a África para la batalla final de Zama, donde los romanos pusieron fin a la guerra. ¿No? Entonces, ya iremos allá. Pero creo que no nos va a dar tiempo. Creo que no nos va a dar tiempo de la batalla. Podemos dejar para otra vez. Siempre nos pasa lo mismo.
Lo dejamos para otra vez, ¿no? Sí, Sí, no, sí, no, claro. Y por favor comenten si les gustó, porque pues aquí el profe ya, qué bueno, qué padre tener capítulos en el que no hablemos. Gracias Dios. Exacto, sí, gracias, Dios. Pues yo se supone que estaba de vacaciones, pero estoy dando clases otra vez. Yeah. Está bien, está bien. No, al contrario. Yo Oh, feliz, yo oye, feliz. Guau. Qué buena. Qué padre. Y justo, pues sí, creo que nos falta pues, la otra batalla que creo que se quedará pendiente por el tiempo. Pero, ¿cuánto llevamos? Un rato. 1 hora y media casi. Hora 19. Ahora 19, ahora 19. Está bien, está bien. Yo digo que lo dejemos hasta aquí. Pero dejen en los comentarios qué otra batalla, aparte de Roma, así que otra dominas. Así que digas, uff, esta es así. Esta es la de Miguelito. Esta es la de Miguelito. Ajá. A ver, no, pues es que hay muchas, hay muchas. De la antigüedad, por ejemplo, una que me encanta, sobre todo por la representación que hizo Oliver Stone, Gaugamela. Ok. No sé si la ubican. Mm-mm. Es digamos, la última gran victoria que va a hacer Alejandro Magno contra los persas. Ah, ya, Ok. sí. Es una belleza de batalla, sobre todo también por la estrategia Sí. táctica. Ujú. Esa de la antigüedad está muy, muy buena. Por la época medieval no hay cosas tan interesantes porque la verdad es que la distribución táctica no es tan importante y los ejércitos no son tan grandes, o sea, no son tan magníficos Sí, como sí, lo sí. que ocurre en la Güey, antigüedad. escucha esto, güey. Batalla de Gaugamela. 47,000 tropas helénicas contra 250,000 persas, güey. Sala, güey. 250,000 de personas, Así güey. es, así ¿De qué es. chingados hablas? Y 24 elefantes. Pero, güey, ¿cómo mueves 250,000 de personas para poder atacar a... En una sociedad preindustrial. En una sociedad Ojo. preindustrial? Sí. Ojo, Güey, ¿qué Sí, dices? por eso güey? también, esa es otra batalla muy estudiada. Cerca de Mosul, en Irak. Exacto, en Sí. Irak. Bueno, en la antigüedad también la batalla de Adrianópolis, por ejemplo, muy También, famosa, órale. que es la que marca el final casi del Imperio Romano Ujú. en términos militares. En la época medieval, ya que estábamos mencionando, por ejemplo, la batalla de Poitiers, que es También, famosa, sí. Ujú. porque frena a los musulmanes. La batalla de los Cuernos de Jatín, que es vista muy rápido en Cruzada, Ujú. que también es un genio táctico bien interesante, pero ya sobre todo hacia el final de la época medieval, muy importante el uso, ya empieza a ser el uso de la infantería, Ujú. como va a ser en la batalla de Agincourt. Ok. Ok. Esa es una batalla muy famosa. Ujú. Ya después, siglo XVI, tenemos otras más. Por ejemplo, muy famosa Ceriñola, que va a ser la primera gran batalla en la cual los españoles le van a dar en su madre a los franceses, pero Ujú. digamos que precisamente por el cambio táctico. Sí. Ujú. La más famosa de esas, Pavía, 1525, muy famosa. Y ya siglo XVI-XVII, una que no les gusta mucho a los hispanistas, Rocroi, ¿no? En la cual el tercio español es Ajá. derrotado finalmente. Es derrotado por fin. Ok. Güey, qué pedo con los hispanistas y sus chaquetas con los tercios españoles, güey. Sí, sí, Se me sí. hace impresionante, güey. Es una mala lectura del Capitán a la Triste. Pero bueno, Pérez Reverte es un gran novelista, pero es eso, un novelista. Sí, ¿ok? Que no se nos olvide. Ya en el siglo XVIII, batalla importante, por ejemplo, la gran batalla de Federico II de Prusia. Ujú. No me puedo acordar en este momento cómo se llama. Ajá. Perdón, pero es una gran batalla en la que básicamente Federico lo que hace es utilizar la táctica que usó Alejandro en Gaugamela, pero utilizarla con un ejército del siglo XVIII. Ok. ¿Ok? Ujú. No me puedo acordar cómo se llama en este momento. Aquí, si me ayudan, chicos. Guerra de Silesia, Guerra de los 7 años. No, A ver. batalla. Batalla de Silesia. No. No, ahorita lo busco. Ajá. Sí. Esa batalla es muy importante. Y ya después llegamos con el Máster Napoleón, que tiene Con el varias. máster. Sí, justo. Ahí tiene varias, ¿no? Austerlitz es una muy importante. La de las pirámides, más allá La de de las lo que pirámides, sí. destruyó Ridley Scott, los sueños de muchos que queríamos ver a una representación de Napoleón decente. La Sí, verdad, salió un sí. Napoleon Simp. No, o sea, Ya, La- I'm a Simp. la batalla la de las pirámides, como les digo, la batalla de Austerlitz. Batalla de Rosbach. Puede ser Rosbach, pero era otra. Es que no, era otra. Y Sitio de Pirna. No. Carajo. No. Venme diciendo y te voy a ir. Ok. te recuerdo. Y la más famosa, Waterloo. Waterloo. Sí. Ya después, a fines del siglo XIX, Sedan, que es la gran batalla de la guerra franco-prusiana. Sí.
entre franceses y alemanes. Batalla de Kunersdorf. No. No, puta madre. Y ya para el siglo XX, pues ya las famosas. Ya las famosas. Verdún, Sí. ok, creo que son 6, 7, 8 batallas del Marne. Sí. Ya no sé cuántas son. Sí, sí, sí. Cambrai, estábamos hablando de la Primera Guerra Sí, Mundial. la primera. Batalla de Hohenfringberg o Batalla de Sohr. Puede que sea esa, ¿eh? Es que hay una que es una genialidad de Federico de Prusia. Y ya para mí la batalla más grande de la historia, no solamente en términos, digamos, de cantidad de muertos, sino de lo que representó, que es Stalingrado. Stalingrado, sí, sí, sí. Esa es la batalla por excelencia, ¿no? Cuando la lleguemos, la cuando batalla de lleguemos. excelencia en México es Ya el sitio saben de qué Cuautla, hacer. hermano, de 1814. Ninguno como el sitio de Cuautla, hermano, como el defendido sitio. por Morelos, güey. Solo hay 2 batallas que se estudian de que pasó en México, que es el sitio de Cuautla y la toma de Zacatecas. Ya tomas agua. Son así las mayores batallas que se Bueno, pues te estudian. falta una, que también es importante. ¿Cuál? La batalla de Puebla. Bueno, la batalla de Puebla. No, sí, es que, güey, yo hice un video sobre el sitio de Cuautla, güey, y No, está sí, cabrón, sí, güey. es verdad. Está bueno. cabrón, güey, está muy Ay, está qué muy padre. interesante, Bueno, güey. si quieren ustedes saber cómo. Pongan qué batalla les interesó y cuál Exacto, quieren que sí, porque Bueno, y Lo de que otros regrese países el profe. también, ¿eh? O sea, de mi país hay varias. Sí, también. La batalla de Maipú, los chilenos, acuérdense, de donde yo soy oriundo, de Santiago. Ah, muy bueno. No, y sí, tenemos muchos chilenos. Chilenos, manifiéstense en los comentarios, por favor, déjenlo ahí. Bueno, ya, oiga, trajimos a alguien que sabe pronunciar Tarapacá, bien correcto. Tarapacá. Tarapacá. Lo tuvimos que importar. Ay, qué padre. Pues, profe, muchísimas gracias por venir. Yo me la pasé increíble. Yo Qué también. padre. Yo también, la verdad. No hablar en los capítulos, qué padre escuchar y aprender y ser un tonto más, porque Literalmente. fuimos tontos. Ajá. Les relevamos a ustedes el papel de tontos y fuimos tontos nosotros esta vez. Entonces, profe, muchísimas gracias por venir. Esta es su casa. Gracias. Pues, no sé, cualquier Las veces evento que quiera tenga, venir, las venga. veces que quiera venir, aquí estamos puestísimos Que para se recibirlo. venga, que se venga. No, yo con todo gusto a ti, Iker, y a ti también, Teca, de verdad lo he pasado increíble. Ya los que han estado conmigo en clase saben muy bien cómo me apasionan estos temas. Ay, qué- Y la qué verdad, envidia, sobre todo qué cuando hay envidia. gente que les gusta mucho esto y les interesa, pues. con No, y, mayor razón, a ver, o es sea. un profe que sabe explicarlo como se tiene que explicar la historia. Con Exacto. pasión y bien hecho. Y con fuentes. Con fuentes. La historia se hace con fuentes. Para La, que le la digan historia así. se hace con fuentes, Sí, exactamente. cualquier cosa, Tito Livio. Ya, lo dijo Tito Lo Livio. dijo ya, Tito güey. Livio y chinga su madre. Y Sí. Polibio. O Polibio. Tito Livio o Polibio, ya. Ay, chéquenlo. Bueno, antes de irnos, yo tengo una pregunta porque sé que va a aparecer en los comentarios. Sí. ¿Y los elefantes? ¿Qué les pasó a los elefantes? No llegaron. Llegó uno, ¿no? Los elefantes de Aníbal, cuando cruza los Alpes, bueno, cuando cruza los Pirineos, eran alrededor de 22, 24, Ya. según la fuente. Pero cuando cruza los Alpes, solo le queda uno. Sí. Pero lo interesante es que ese elefante Aníbal, de hecho, en los juegos de computadora se ve mucho, Aníbal, como sabe que es, digámoslo así, un elemento bastante distintivo de su ejército, él lo utiliza, digámoslo así, como podría utilizar el precedente su camioneta Buick. Sí, sí. Para que todo el mundo sepa que va ahí. Que va ahí. Huevo. Y entonces se ponía ahí literalmente y daba las órdenes desde su elefante. Ok. De hecho, va a aparecer después en las monedas, en la época aparece montando un elefante y el símbolo de Cartago en algún momento va a ser también ese elefante de Aníbal. Wow. Muy bueno, qué bueno. Sí, porque se ¿Cómo- me cómo olvidó, se yo llama? tenía ahí. Ah, el clásico libro de Aníbal, güey. El de David Anthony Durham, güey. ¿Nunca lo leíste? Uy, no me suena. El del orgullo de Cartago. No sé, Ajá, no, sí, el no, orgullo no de Cartago. Aníbal, el orgullo de Cartago. Ah, Es ok. el clásico. Ya, de pero es que Aníbal. es novela. Esa es la portada. Ajá, es una novela. Es novela. Sí, es novela que justamente habla del elefante, güey, de que sí se convierte así en su gran Cherokee polarizada, güey. Es su troca, ¿no? Ajá, sí, se convierte en su troca polarizada, güey. Era el Sin equivalente placas. de una AK-47 de oro. Ajá, exactamente. La traía ese güey, su cuerno de chivo dorado. Imagínate así de puta madre mis elefantes. ¿Cuántos llegaron? Uno. Oye, pero funcionó. Llegó ¿Funcionó? uno y funcionó. Funcionó. Pues la verdad no funcionó tanto. ¿eh? Sí, bueno, sí, o sea, Porque, los elefantes bueno, no van en los Alpes. Si les puedo decir, alerta de spoiler, Ajá. hubo muchos elefantes en la batalla de Sama y esa fue la causa de su derrota. Sí, que Sí, fue sí. por los puercos incendiados y por las trompetas, ¿no?
y por las lanzas. Y por las lanzas. Sí, pues sí. Hicieron carnitas ahí. En el campo cenaron elefantes. Cenaron elefantes. No, puercos. Cenaron puercos, güey. Cenaron Sí, puercos. cenaron puercos, güey. Pues ni modo. Pues bueno, amigos, Eran de acuérdense Michoacán. que los queremos mucho. Eran de Michoacán. En la batalla de Sabna, partícipes michoacanos. Michoacán. Pues ahora sí, pues amigos, acuérdense que los queremos mucho. Muchas gracias por escucharnos. Y recuerden que no hay Roma si no hay historia. Y no hay historia si no hay un... Güey. Bye, amigos. Nos vemos. Adiós.